La maestra ridiculizó a mi padre por mis zapatos viejos. Yo era solo un niño, 8 años. Esa era la edad en que el mundo se dividía entre lo que era justo y lo que era temido. Yo creía que mi mayor temor era fallar un examen de matemáticas, pero esa mañana de invierno descubrí que el miedo real no venía de los números, sino de la mirada de los demás. El aire en la oficina de la dirección era frío, con ese olor a papel viejo y cera pulida, un contraste cruel con el olor a solvente y tierra húmeda que mi padre traía consigo. Había dejado el formulario olvidado en casa, algo tan insignificante que no merecía la tormenta que desataría. Mi padre, Arquimedes, había hecho el trayecto desde la obra donde había doblado turno. Sus botas de trabajo, pesadas y gastadas, estaban cubiertas de una mezcla seca de cemento y pintura azul, y su pantalón de mezclilla cargaba la dignidad del esfuerzo físico. Él no se había cambiado, el tiempo era dinero, y mi error le había costado ya un valioso descanso. La maestra Ramírez, la señora de los juicios silenciosos y el cabello perfectamente recogido, estaba allí. Ella no miró a mi padre a los ojos, miró sus manos nudosas y agrietadas, y luego bajó la vista a mis zapatos. Eran de cuero sintético, la puntera ya despegada y remendada con pegamento industrial, que mi padre aplicaba con una precisión quirúrgica. Yo sentí el calor subir por mi cuello. Mi vergüenza no era por los zapatos en sí, sino por la conciencia repentina de que esa habitación, esa escuela, no era nuestro lugar. Ramírez tomó mi boleta de calificaciones, sosteniéndola entre el pulgar y el índice, como si el papel estuviera contaminado por el contacto con mi padre. No alzó la voz, pero su risa fue peor que un grito. Fue una exhalación corta, aguda, venenosa, diseñada para ser audible solo por aquellos que estaban destinados a entender el código. El desprecio social. Luego, su voz, normalmente medida, se deslizó como un cuchillo afilado, dirigida a la directora, pero con el volumen justo para que mi padre, inmóvil junto a la puerta, la escuchara. Ahora entiendo por qué el niño no acompaña el ritmo de la clase. Hay condiciones inaceptables fuera del aula que, francamente, nos arrastran a todos. Esa frase me golpeó con la fuerza de una revelación. Mi padre no era solo pobre, era, a los ojos de ella, la explicación de mi fracaso. Vi el rostro de mi padre. No había ira, solo un asentimiento leve, casi imperceptible, como si esa humillación fuera una factura más que debía pagar, una piedra adicional en el bolsillo ya lleno de la carga de la vida. Él simplemente le entregó el formulario a la directora, que evitaba su mirada, y me hizo un gesto mudo para que saliera. El silencio de mi padre era una fortaleza que yo, a mis 8 años, confundía con debilidad. Lo vi marcharse, y por primera vez, no sentí orgullo por su trabajo, sino una punzada helada de vergüenza por mi propia existencia. Antes de contarte lo que pasó ese día, por favor, suscríbete al canal. Así puedo traer más historias como esta. Parte 1. La llamada y la fragilidad. Actos 1 y 2. Humillación emocional del padre. Acto 1. Ya desarrollado en el Hook. Rutina aparente. Acto 2. La vergüenza pública se había instalado en mí, una sensación pegajosa que no se quitaba con jabón. Después de que mi padre se fue, yo volví al aula, pero el mundo había cambiado. Los otros niños, que habían escuchado la risa de la maestra, me miraban con una curiosidad incómoda, o simplemente me ignoraban, lo cual era peor. La maestra Ramírez continuó la clase de historia como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cómo sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando, evaluándome, sopesando mi miseria. Nuestra vida era una rutina marcada por el cemento fresco y el olor a estofado de lentejas. Vivíamos en una casa pequeña, alquilada, en el borde de la ciudad. Mi padre se levantaba antes del amanecer, dejaba el desayuno preparado
y volvía a casa cuando la luna ya estaba alta. Su rutina era mi ancla. A pesar de la escasez, nunca nos faltó la dignidad. Él se aseguraba de que la ropa estuviera limpia, aunque remendada, y que mi cuaderno siempre tuviera un lápiz afilado. Yo entendía que mi padre no era un hombre de palabras. Su amor se manifestaba en la solidez de las paredes que construía para otros y en el silencio protector que levantaba a nuestro alrededor. Esa tarde, la rutina se rompió. Justo cuando la campana sonó para la salida, la directora, una mujer alta con gafas que rara vez hablaba directamente con los alumnos, me llamó a su oficina. Me senté en la misma silla donde mi padre había estado horas antes. La directora cerró la puerta con un clic que sonó definitivo. Su expresión era de seriedad profesional, desprovista de la hostilidad de Ramírez, pero cargada de un peso institucional que me asustó más. Me preguntó sobre mi casa, sobre la comida, sobre si mi padre me dejaba solo. Yo respondí con monosílabos, sintiendo que cada palabra era analizada. Entonces, ella mencionó, con voz baja, que la escuela había recibido una denuncia anónima sobre mis condiciones de vida inaceptables. La palabra denuncia se sintió como una patada en el estómago. Alguien, desde la sombra, estaba intentando desmantelar mi mundo. Yo solo era un niño de 8 años, pero la comprensión fue inmediata. El incidente de los zapatos no había terminado, había sido solo la mecha. La persona que había humillado a mi padre públicamente probablemente no se detendría hasta vernos caer. Yo salí de la escuela con esa certeza, la rutina aparente convertida en cenizas. Mi hogar, hasta entonces seguro, expuesto a un peligro invisible. Parte 2. La siembra de la duda y el miedo. Actos 3, 4 y 5. Primera sospecha. Acto 3. La denuncia anónima era una sombra. Mi mente infantil intentaba darle forma, pero mi intuición, a esa edad ya afinada por la precariedad, apuntaba a la única persona que había verbalizado nuestro estado como una amenaza, la maestra Ramírez. Los días siguientes fueron una vigilancia constante. Ella ya no me trataba con desprecio abierto, sino con una piedad estudiada, la clase de lástima que se usa para justificar una intervención. Cada vez que pasaba junto a mi escritorio, sentía que no me veía a mí, sino el informe que estaba construyendo sobre mi vida. Mi padre notó mi cambio. Yo era un niño ruidoso, pero ahora me movía con cautela, susurrando. Él no preguntó. Simplemente intensificó su silencio protector. Una noche, lo encontré sentado en el pequeño patio trasero, con una cerveza barata en la mano, mirando las estrellas que apenas se veían a través de la polución de la ciudad. Su perfil, iluminado por la luz de la luna, mostraba el agotamiento. Su figura, siempre tan grande y fuerte en mi memoria, parecía encogerse bajo el peso de algo que yo no podía nombrar, pero que sabía que era mi culpa. Si él no hubiera tenido que venir a la escuela, si yo no hubiera olvidado el formulario, nada de esto estaría pasando. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Conflicto interno del niño. Acto 4. El conflicto se convirtió en una guerra interna entre la lealtad y la vergüenza. Yo amaba a mi padre. Sabía que era el hombre más decente del mundo, pero la voz de la maestra Ramírez había sembrado una semilla tóxica. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si nuestra pobreza era un obstáculo para mi futuro? En la escuela me esforcé por desaparecer. Evitaba el recreo para no tener que explicar por qué mi lonchera solo contenía un par de tortillas y un poco de frijol, cuando otros tenían sándwiches envueltos en plástico brillante. Mi padre, sin saber de la denuncia, se concentró en la única solución que conocía: trabajar más. Comenzó a tomar turnos nocturnos de vigilancia en una bodega, además de la construcción. Esto significaba que lo veía aún menos.
Su presencia se convirtió en una nota doblada sobre la mesa, un plato de comida caliente. Una mañana, antes de irse al trabajo, lo vi contando monedas en la mesa, las cejas fruncidas. Yo quería acercarme, prometerle que me portaría bien, que haría mi tarea, que haría que la maestra Ramírez se retractara. Pero el miedo me paralizó. Me quedé en la puerta de mi habitación, observando su lucha solitaria. Esa impotencia fue la primera gran traición que cometí contra él. No defenderlo, sino esconderme de su dolor. Aislamiento, acto 5. La denuncia se materializó una tarde. Una camioneta blanca, con el logo del Organismo de Bienestar Social, se detuvo frente a nuestra casa. Una mujer, con el uniforme pulcro y una tableta en mano, se presentó como la asistente social, la señora Elena. Mi padre estaba en el trabajo. Yo estaba solo, haciendo la tarea. La señora Elena no fue grosera, pero su presencia llenó el pequeño espacio con una sensación de invasión. Ella inspeccionó la cocina, miró dentro del refrigerador casi vacío y tomó notas sobre el estado de mi ropa. Yo sentía que mi casa, el último bastión de mi seguridad, estaba siendo desnudada y juzgada. Le expliqué que mi padre estaba trabajando, que era un hombre bueno. Ella asintió, pero sus ojos registraban los detalles: la humedad en el techo, el colchón delgado en el suelo, la falta de juguetes. Cuando mi padre regresó al anochecer, yo le conté con voz temblorosa sobre la visita. Su reacción no fue de pánico, sino de una calma pétrea. Me dijo que no me preocupara, que él hablaría con ella, que la verdad siempre salía a la luz. Pero esa noche lo oí hablando por teléfono en voz baja, con un tono que nunca antes le había escuchado, un tono de súplica profesional, explicando su horario, sus ingresos, su compromiso. Me di cuenta de que la humillación había escalado. Ya no era solo una burla, era una amenaza real a nuestra unidad familiar. Estábamos siendo aislados, observados, y el origen de todo apuntaba a la única persona con el poder de iniciar ese proceso desde la escuela. Parte 3. La escalada y la pérdida. Actos 6 y 7. Acusación injusta. Acto 6. El verdadero golpe vino cuando la escuela convocó una reunión de padres urgente y obligatoria sobre el bienestar estudiantil. Mi padre tuvo que pedir el día libre, perdiendo el pago de toda una jornada. Cuando llegó a la escuela con las mismas botas limpias pero aún desgastadas, el ambiente era tenso. Yo no estaba permitido en la reunión, pero me quedé en la biblioteca contigua, pegado a la pared, que compartía el sonido del salón de usos múltiples. Escuché fragmentos. La voz de la maestra Ramírez era clara y dominante. Ella no estaba hablando de mi desempeño académico. Estaba leyendo un reporte. Un reporte lleno de medias verdades y exageraciones, que yo llegaba tarde, a veces porque mi padre terminaba tarde, que mi vestimenta era inadecuada para el clima, los zapatos rotos, y que mi padre era inaccesible e irresponsable, por no poder asistir a reuniones de rutina debido a su trabajo. Ella había tomado el incidente de los zapatos, lo había destilado y lo había convertido en un arma institucional. Era una acusación injusta, basada en la premisa de que la pobreza es sinónimo de negligencia. El silencio de los otros padres era casi tan ensordecedor como sus palabras. Sentí una furia fría por mi padre. Él no respondió de inmediato, su silencio era su escudo, pero también su condena ante aquellos que solo entendían la retórica de la riqueza. Pérdida simbólica. Acto 7. La tensión se manifestó en objetos. 2 días antes de un examen crucial de ciencias, mi cuaderno de apuntes, donde yo guardaba mis resúmenes y dibujos, desapareció de mi mochila. Busqué frenéticamente. El pánico me invadió. Sin ese cuaderno, mi preparación era nula. Le conté a la maestra Ramírez, esperando ayuda, pero ella solo encogió los hombros con una expresión de desdén. Quizás deberías ser más organizado, hijo.
No todos tienen la suerte de tener a alguien que cuide sus cosas. Su implicación era clara. Mi padre no me enseñaba responsabilidad. Yo sabía que el cuaderno no se había perdido. Había sido robado o escondido. Esa pérdida no fue solo de papel y tinta, fue una pérdida simbólica de mi seguridad y de la confianza en el entorno escolar. Sentí que toda la escuela era cómplice de la campaña de acoso. Mi padre, al enterarse, se sentó conmigo esa noche y, sin decir una palabra, me ayudó a rehacer los apuntes en hojas sueltas, trabajando hasta la madrugada, dibujando diagramas con una precisión sorprendente, usando su conocimiento práctico de física y materiales. En ese momento entendí que aunque el mundo intentara quitarnos lo material, no podían quitarnos lo que sabíamos ni nuestra voluntad de seguir luchando. Y dime algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Quiero leerte. Parte 4. El aliado y la caída. Actos 8 y 9. Aliado improbable. Acto 8. En medio del aislamiento apareció una grieta de luz. Había un niño en mi clase llamado Mateo. Mateo era un chico tranquilo, casi invisible, que siempre se sentaba en la última fila y nunca participaba. Era el hijo de la señora que limpiaba la escuela por las tardes, y al igual que yo, cargaba con el peso invisible de ser diferente. Una tarde, mientras yo empacaba mis cosas, Mateo se acercó. No me miró a los ojos, sino a mis manos, que aún buscaban el cuaderno perdido. Extendió una mano y me dio un papel doblado. Era un dibujo de la maestra Ramírez, pero no era una caricatura. Era un diagrama de su escritorio. Marcada con una X estaba la esquina del cajón inferior. Yo miré a Mateo, confundido. Él solo me hizo un gesto breve con la cabeza y se fue corriendo. No dijo una palabra, pero el mensaje era claro. Él había visto algo. Esa noche, incapaz de esperar, le mostré el dibujo a mi padre. Él lo estudió con la misma seriedad con la que leía planos de construcción. Entendió la implicación. El cuaderno, o quizás algo más crucial, estaba en el escritorio de Ramírez. La maestra no solo nos había acusado, sino que estaba manipulando activamente mi desempeño escolar para reforzar su reporte. El aliado improbable, el niño silencioso de la última fila, había roto el cerco. Mi padre no expresó gratitud en voz alta, pero la firmeza con la que apretó el papel me dijo que la estrategia de defensa había cambiado. Caída emocional. Acto 9. A pesar de esta pequeña victoria de información, la presión institucional era abrumadora. La asistente social había programado una segunda visita, esta vez con un ultimátum. Si no se demostraba una mejora en las condiciones ambientales y el compromiso paterno, se abriría un proceso formal. Mi padre, el hombre que no se doblaba, comenzó a resquebrajarse. Lo vi una noche después de que la asistente social se fue. Él estaba en la cocina, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados. No estaba físicamente herido, pero la carga invisible de la injusticia lo había alcanzado. Escuché un suspiro profundo, un sonido gutural que no era un lamento, sino la liberación controlada de un dolor acumulado durante décadas. Esa noche no pudimos dormir. Él se sentó a mi lado en el colchón delgado y me acarició el cabello, un gesto de ternura que era raro en su silencio. No me dijo que todo estaría bien. Me dijo, sin palabras, que la lucha era real y que estábamos perdiendo terreno. Vi en sus ojos el miedo crudo de un padre a quien se le amenaza con quitarle lo único que le quedaba en el mundo, su hijo. Su caída emocional no fue un colapso, sino un momento de vulnerabilidad que me reveló la inmensidad de su amor y la crueldad de la acusación que enfrentaba. Parte 5. La preparación y el enfrentamiento. Actos 10 y 11. Virada silenciosa. Acto 10. La reunión urgente de padres, aquella donde la maestra Ramírez había leído su reporte, se reprogramó para una sesión final con la directora, el padre, la maestra
y la asistente social. Era el juicio final. Mi padre se preparó de una manera que no entendí en ese momento. No buscó un abogado, buscó pruebas. Armado con la información de Mateo, se presentó en la escuela la mañana del juicio. Él no entró a la reunión. Fue directamente al cuarto de mantenimiento, donde el conserje, un hombre mayor que respetaba a mi padre por su honestidad, estaba barriendo. Mi padre le mostró el dibujo de Mateo. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas y un asentimiento de cabeza. El conserje, que tenía acceso a todas las áreas de la escuela, usó su llave maestra. Cuando mi padre entró en la oficina de la maestra Ramírez, ella no estaba. Él no buscó mi cuaderno. Buscó algo más grande. Detrás de unos libros en el estante superior, encontró una carpeta. No era una carpeta cualquiera. Era el archivo personal de la maestra Ramírez, donde guardaba transcripciones de conversaciones privadas, cartas de quejas de otros padres que ella había silenciado y, lo más crucial, fotocopias del reporte anónimo original. Lo que mi padre descubrió en ese momento fue la virada silenciosa. El reporte anónimo no era anónimo para la maestra. Ella lo había escrito. Pero además, encontró una carta de la Junta Escolar, fechada hacía 3 meses, informando a Ramírez que su contrato no sería renovado debido a múltiples quejas de hostigamiento a familias de bajos recursos y el uso inapropiado de información confidencial. Ella no nos estaba protegiendo, estaba intentando crear un escándalo para victimizarse y presionar a la Junta para que la mantuviera en su puesto. Exposición de la verdad. Acto 11. La reunión se llevó a cabo en la oficina de la directora. La maestra Ramírez, vestida con su traje impecable, comenzó su ataque, citando el reporte, la visita de la asistente social y la evidencia de mi bajo rendimiento, la desaparición del cuaderno. Mi padre la escuchaba, inmóvil, sus manos callosas descansando sobre la mesa de madera pulida. Cuando Ramírez terminó, con una nota de falsa tristeza en la voz sobre la triste situación del niño, la directora se preparó para emitir una resolución. Fue entonces cuando mi padre habló. Su voz, normalmente baja, resonó en la pequeña oficina. No gritó, simplemente expuso los hechos, sin acusaciones emocionales, solo la verdad desnuda. Él sacó la carpeta, colocó la carta de la Junta Escolar sobre la mesa, mostrando que Ramírez ya estaba en problemas antes de que el incidente de los zapatos ocurriera. Luego, deslizó la copia del reporte anónimo, señalando las similitudes de redacción con otros documentos internos de la maestra. La maestra Ramírez palideció. Intentó negarlo, pero mi padre sacó la prueba final, una nota manuscrita en el borde de uno de los documentos, en la letra de la maestra, que decía: usar caso del niño para demostrar fracaso de la dirección. La asistente social, que había estado tomando notas imparciales, levantó la vista. La directora, que había sospechado de Ramírez durante meses, sintió la confirmación de sus temores. La verdad, expuesta por un hombre con botas sucias y manos de obrero, pulverizó la fachada de la maestra. No fue una confrontación ruidosa, fue la demolición silenciosa de una mentira construida sobre la arrogancia social. Si tú también crees que la verdad siempre sale a la luz, escribe verdad en los comentarios. Parte 6. La consecuencia y el legado. Actos 12. Ascensión final. Acto 12. La reunión terminó abruptamente. La maestra Ramírez fue escoltada fuera de la escuela, su dignidad social hecha pedazos por la evidencia que ella había intentado enterrar. La asistente social se disculpó con mi padre, reconociendo que el informe inicial había sido sesgado y malicioso. Mi padre y yo salimos de la escuela. No había una multitud, no había aplausos. Solo el sol de la tarde filtrándose entre los árboles. Pero el aire era diferente,
La pesada manta de la vergüenza se había levantado. Mi padre caminaba erguido. Sus botas viejas ya no parecían un signo de miseria, sino el fundamento de una fortaleza inquebrantable. Él no me dio un discurso sobre la moral o la justicia, simplemente me miró, y en ese gesto entendí la lección más profunda. La dignidad no reside en el brillo del cuero, sino en la valentía de enfrentar la mentira, incluso cuando se es el más humilde. Yo, el niño de 8 años que se había avergonzado de su padre, ahora veía al héroe. Vi que su silencio no era debilidad, sino la paciencia de un hombre que esperaba el momento exacto para actuar, usando la verdad como su única arma. Esa noche volvimos a nuestra rutina. Mi padre volvió al trabajo. Yo hice mi tarea, esta vez con el cuaderno rehecho, pero el miedo se había ido. La injusticia nos había golpeado, pero no nos había roto, nos había forjado. Hoy, como adulto, entiendo que ese día la maestra Ramírez no solo ridiculizó a mi padre, intentó despojarnos de nuestra identidad. Pero mi padre, el constructor, me enseñó que si los cimientos son sólidos, nada puede derribarte. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en la integridad que mantienes cuando el mundo intenta pisotearte. La justicia moral no siempre es ruidosa. A veces es el clic de una puerta cerrándose sobre la malicia y la ascensión silenciosa de la verdad. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete para no perder las próximas. Gracias por estar aquí. El eco de aquella mañana no se desvaneció con la expulsión de la maestra. Se incrustó en mi psique como una astilla invisible, una coordenada emocional que marcaba el punto exacto donde la inocencia se encuentra con la crueldad clasista. Lo que realmente perduró fue la colisión de dos mundos que mi memoria fusionó. El olor a barniz pulido de los pasillos de la escuela y el aroma áspero del cemento fresco que mi padre traía pegado a la piel. Esa yuxtaposición me enseñó sin palabras la geografía cruel de las jerarquías sociales, un mapa que yo, como adulto, he aprendido a navegar con la cautela de quien ya conoce las trampas. Con el paso de los años, comprendí la profunda economía emocional de mi padre. Él no poseía el lujo de la rabia prolongada ni del resentimiento. Su fuerza no residía únicamente en la capacidad física de levantar vigas o sacar sacos de arena, sino en su habilidad para tasar el dolor y canalizarlo. Cada humillación era simplemente un costo operativo, algo que debía absorber sin que afectara la inversión principal, mi educación y mi futuro. Esta gestión estoica del agravio fue su verdadero legado, una lección práctica sobre la resiliencia que se aprende a golpes y no en libros de autoayuda. Él no se permitió el lujo de desmoronarse porque sabía que yo dependía de su verticalidad. Otro estrato crucial de esa experiencia fue la realización tardía de lo que significaba el verdadero coraje. El valor no fue encontrar la carpeta, el valor fue presentarse a esa reunión sabiendo que lo iban a juzgar por su pobreza y aún así elegir la confrontación directa. Ahora, en mi vida adulta, cuando me encuentro en situaciones de alta presión, ya sea en negociaciones difíciles o en confrontaciones profesionales, esa imagen regresa. Mi padre, solo, enfrentando un sistema completo con un trozo de papel como única arma. Ese recuerdo opera como un ancla moral. Me recuerda que la integridad es la única moneda que nunca se devalúa, sin importar el saldo bancario. Nos enseñó a no temer a la autoridad, sino a la mentira, y a medir el éxito no por la acumulación material, sino por la limpieza de la conciencia. La liberación psicológica que experimenté fue darme cuenta de que el valor de un hombre no se puede contener en la suela de un calzado desgastado ni en la etiqueta de una prenda.
Lo que la maestra Ramírez intentó señalar como nuestra debilidad, nuestra falta de recursos, era, de hecho, la fuente de nuestra pureza. No teníamos nada que esconder detrás de fachadas costosas. Nuestro hogar era humilde, sí, pero estaba libre de la hipocresía que consumía a quienes nos juzgaban. Esta fue la auténtica resurrección, el despojo del miedo a ser visto tal como éramos, sin filtros ni adornos. El hilo que nos une a mi padre y a mí está tejido con más que sangre. Está trenzado con la fibra de esa injusticia superada. Él nunca me pidió que entendiera su sacrificio, simplemente lo vivió, día tras día. Y yo, al crecer, finalmente pude recoger ese elixir de vida. La certeza de que la dignidad es la única herencia que vale la pena proteger con uñas y dientes, y que la única opinión que realmente importa sobre tu vida es la tuya propia. La cicatriz de esa mañana es ahora una brújula que siempre apunta hacia la verdad, un regalo silencioso que transformó para siempre mi manera de habitar el mundo. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete para no perder las próximas. Gracias por estar aquí. El incidente no solo redefinió mi percepción de mi padre, construyó un sofisticado sistema de alerta en mi interior. Se estableció una especie de sismógrafo psicológico que hasta el día de hoy me permite detectar la vibración de la condescendencia y la hipocresía mucho antes de que se manifiesten en palabras audibles. Esta capacidad de leer el subtexto no es innata, es un mecanismo de supervivencia heredado de quien tuvo que aprender a medir el peligro por la forma en que otros sostenían un portapapeles o evitaban una mirada. Comenzando por la esfera profesional, esta experiencia se ha traducido en una aversión visceral a la superficialidad. Cuando observo a colegas o figuras de autoridad que privilegian la imagen sobre la sustancia o que utilizan la retórica del éxito para disfrazar la falta de ética, veo reflejada la misma armadura pulcra que usaba la maestra Ramírez. Aprendí que la verdadera amenaza no es la pobreza visible, sino la crueldad envuelta en papel celofán. Consecuentemente, mi enfoque en cualquier proyecto o relación se centra en la solidez de los fundamentos, rechazando cualquier estructura que no esté basada en la transparencia y la evidencia verificable. Es un legado de constructor. Si la base es débil, la fachada es irrelevante. No obstante, la enseñanza más cruda fue la revaloración de la meticulosidad. Mi padre no ganó porque fuera más elocuente, ganó porque fue más preparado. Él demostró que la diligencia en la búsqueda de la verdad puede desmantelar el poder institucional. Esto me inculcó un hábito profesional inquebrantable. Nunca entrar en una batalla, grande o pequeña, sin haber agotado todas las vías de prueba. Entendí que para el desposeído la única ventaja es la infalibilidad de los hechos. La carpeta que encontró no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una mente que, acostumbrada a la precisión de la ingeniería civil, sabía dónde buscar la fisura estructural del enemigo. En consecuencia, mi perspectiva sobre la confianza se volvió selectiva y profundamente ganada. No confío en títulos ni en uniformes. Confío en las acciones repetidas y en la coherencia entre el discurso y el comportamiento, particularmente bajo presión. La escuela, que debería haber sido un santuario de equidad, se reveló como un campo minado de prejuicios. Esta desilusión temprana, lejos de volverme cínico, me hizo valorar infinitamente más a aquellos aliados improbables, como Mateo, cuyo silencio y observación ofrecieron la clave. Me enseñó a buscar la sabiduría en los márgenes, en aquellos que el sistema tiende a invisibilizar. Ellos, al igual que mi padre, operan desde una honestidad forzada por la necesidad, desprovista del adorno de la autopromoción. Otro crucial estrato de esta herencia es la forma en que manejo el conflicto personal. Mi padre,
Al ser emocionalmente silencioso, me enseñó que la respuesta más poderosa a un ataque es la calma quirúrgica. Él no se defendió de las injurias, las documentó, absorbió el golpe, esperó el momento de la máxima exposición y luego actuó con precisión demoledora. Esto me permite, en la edad adulta, evitar la trampa de la reactividad emocional. Cuando enfrento una microagresión, mi primer instinto no es gritar, sino observar, registrar y buscar la evidencia que revele la motivación oculta del agresor. Es un juego de ajedrez donde el peón, si se mueve con estrategia, puede derrocar a la reina. Finalmente, hay un eco íntimo que resuena en mi paternidad. Mi padre nunca me dijo que era valioso. Me lo demostró al defender mi derecho a existir sin vergüenza. El verdadero regalo fue la licencia para llevar mi historia sin sentir que necesitaba pedir disculpas por ella. Si bien evito la reflexión excesiva, reconozco que el peso de las décadas no es la memoria del dolor, sino la gratitud por la transformación que ese dolor forjó. El hombre que soy hoy es el resultado directo de la dignidad que él se rehusó a negociar, incluso cuando todo el aparato institucional exigía que se arrodillara. La atmósfera posterior a la expulsión de la maestra dejó una huella acústica inesperada más que visual. No fue el silencio absoluto, sino una ligereza repentina en el aire, una ausencia de opresión que yo no sabía que existía hasta que se esfumó. El peso de la vergüenza había sido tan constante, tan denso, que su disolución se sintió como una descompresión física en el pecho. Aquel instante me concedió un primer atisbo a la autonomía emocional, enseñándome que muchas de las cargas que llevamos son impuestas por el miedo a la percepción ajena, y que al desmantelar esa percepción, el cuerpo y el espíritu se liberan. A partir de ese suceso, se gestó en mí una cautela profunda ante cualquier ofrecimiento de ayuda que viniera envuelto en formalidad excesiva. La falsa caridad institucional, representada por la figura de la asistente social que había sido utilizada como peón, me enseñó a desconfiar de los salvadores que operan desde la comodidad de un escritorio. Por el contrario, la ayuda genuina se revela siempre en la discreción y el riesgo compartido. Consecuentemente, en mi vida adulta, valoro la lealtad y la honestidad brutal por encima de la cortesía hueca y las promesas vacías. La confrontación también redefinió mi concepto de autoridad. Descubrí que el verdadero poder no emana de un título o un escritorio lujoso, sino de la soberanía sobre la propia narrativa. La maestra Ramírez poseía una autoridad delegada, un préstamo administrativo que podía ser revocado con la firma de una carta. Mi padre, en cambio, ejercía una autoridad intrínseca, nacida de la verdad irrefutable y de la decencia innegociable. Esta distinción es vital. La autoridad delegada puede ser desmantelada por la burocracia. La autoridad intrínseca, la que mi padre portaba en sus manos trabajadoras y en su calma inmutable, es inmutable y reside dentro de uno. No obstante, esta hipervigilancia tuvo un costo. Hoy en día, mi lente para observar el mundo está permanentemente calibrado por esa lección. Cada interacción social pasa por un filtro subconsciente que evalúa la intención detrás de la fachada. Es un mecanismo de defensa hiperdesarrollado, un costo residual del trauma infantil, la necesidad de nunca volver a ser sorprendido por la malicia disfrazada de preocupación. Si bien este filtro me ha costado algunas amistades superficiales que no superaron la prueba de la autenticidad, me ha blindado contra la traición real y me ha permitido construir relaciones basadas en la solidez, no en la conveniencia. Otro crucial estrato de este legado es la forma en que entiendo la vulnerabilidad. Mi padre me demostró que exponer la verdad personal no es un acto de debilidad, sino una estrategia de fuerza.
Al obligar a la institución a ver la realidad sin adornos, nos liberó de la obligación de fingir ser algo que no éramos. Mirando hacia el futuro, la trascendencia de esa mañana se proyecta en cómo elijo mis batallas y cómo educo a mi propia descendencia. Si mi padre me legó algo, no fue una cuenta bancaria, sino la capacidad de discernir qué merece la pena el riesgo de la exposición. El legado no es la historia de la victoria, sino la metodología para alcanzarla, la paciencia, la documentación y la elección estratégica del momento. Es un regalo que no se abre, sino que se vive en cada decisión que desafía la comodidad en favor de la integridad. La exposición a la malevolencia administrativa en la infancia alteró permanentemente mi umbral de tolerancia al riesgo. No se trataba de volverme temerario, sino de recalibrar la verdadera amenaza que acecha en la vida. A diferencia de lo que muchos creen, la mayor pérdida no es el fracaso económico o la carencia material, sino la erosión del carácter por la inacción. Mi padre me enseñó, a través de ese enfrentamiento silencioso, que el costo de la pasividad ante una injusticia es siempre superior al riesgo de la confrontación, por intimidante que parezca el adversario. Por consiguiente, en mi vida adulta, cuando se presenta una situación que exige una posición moral incómoda, mi mente ya no calcula la probabilidad de daño externo, sino la certeza del daño interno si elijo el camino de la cobardía o la conveniencia. Ahora bien, esta lección se manifiesta de manera sutil en la forma en que mido el éxito personal y profesional. He desechado las métricas superficiales de la aprobación social y los aplausos fáciles. En su lugar, llevo una contabilidad invisible de mis decisiones. Cada elección que prioriza la equidad sobre la ganancia inmediata es un crédito. Cada compromiso de valores, un débito. El bienestar no proviene de los elogios públicos, sino del saldo positivo en ese registro personal. De hecho, esta disciplina interna es la armadura más eficaz contra la tentación de la corrupción o la complacencia, porque el único juicio que temo es el mío propio, ese reflejo ineludible del estándar que mi padre estableció con sus actos. Adicionalmente, la paciencia estratégica de mi padre, esa capacidad de esperar el momento óptimo para revelar su jugada, se convirtió en una maestría en el manejo del tiempo. En un mundo que glorifica la respuesta inmediata y la gratificación instantánea, él ejemplificó la diferencia crucial entre la demora por miedo y el aplazamiento calculado para maximizar el impacto. No se trataba de estancamiento, sino de permitir que el error del adversario madurara hasta su punto de máxima vulnerabilidad. Esta cadencia me enseñó a distinguir el ruido de la señal, a no malgastar munición emocional en escaramuzas triviales, reservando la fuerza para las batallas que definen la trayectoria de la vida. Otro crucial estrato de este legado es la comprensión de la moneda emocional que se intercambia en las relaciones. Aprendí que la empatía sin acción es tan vacía como la lástima de la maestra Ramírez. El verdadero valor reside en la solidaridad activa, en el gesto que implica un costo personal, como el que asumió el aliado improbable de mi infancia. Por ende, mis relaciones más profundas se construyen sobre un pacto de mutua defensa, no sobre la comodidad compartida. Esta selectividad ha reducido mi círculo, pero ha multiplicado su solidez. En retrospectiva, la rabia inicial que sentí como niño ante la injusticia se transmutó, con los años, en una energía de enfoque productivo. No me quedé atrapado en el rencor hacia la figura individual, sino que dirigí esa fuerza hacia la construcción de una vida que estuviera fuera del alcance de ese tipo de mezquindad y prejuicio. Por lo tanto, el perdón que nunca verbalicé no fue hacia ella, sino hacia el sistema que la creó y la validó.
Mi liberación consistió en rehusarme a permitir que su crueldad dictara mi futuro. Este es quizá el regalo más profundo, la capacidad de tomar el veneno de la ofensa y convertirlo en el combustible para la propia ascensión, manteniendo siempre la mirada fija en el horizonte de la propia decencia. La sombra de la escuela ya no es una amenaza, sino un recordatorio constante de que el único juez verdadero camina siempre a mi lado. La lección sobre la seguridad trascendió lo material. La amenaza de desalojo emocional, aunque frustrada, implantó en mí una aversión instintiva a la permanencia excesiva, no en términos físicos, sino psicológicos. Nunca hemos buscado la comodidad mullida y sedante que anquilosa el espíritu, sino la ligereza operativa. Esta mentalidad se traduce en una constante preparación para la contingencia, una conciencia de que, si bien la verdad puede prevalecer, el aparato burocrático siempre puede intentar un segundo asalto desde un ángulo diferente. Por consiguiente, mi hogar actual, aunque estable, se siente más como un campamento base bien fortificado que como un refugio final. Más allá de la simple frugalidad, esta experiencia dictó mi filosofía financiera, la cual opera bajo el principio de la defensa estratégica. No ahorro para ostentar una riqueza visible, ni para acumular bienes suntuarios que inviten al escrutinio ajeno. Por el contrario, cada excedente económico se percibe como la adquisición de una armadura intelectual y legal, un margen de maniobra inexpugnable. El capital es un escudo para proteger la autonomía, no un adorno. Esta aproximación garantiza que si un nuevo adversario intenta desestabilizar mi vida, como lo hizo aquella maestra, el costo de la defensa esté cubierto sin comprometer mi estabilidad fundamental. La elocuencia de mi padre se forjó en el arte de la omisión y la precisión. Aprendí que las palabras, usadas en exceso, diluyen su peso y ofrecen flancos innecesarios. En situaciones de conflicto o negociación, mi instinto es el de la economía verbal, decir lo mínimo indispensable, con la máxima carga de significado. Es una disciplina contra la verborrea emocional, un rechazo a la necesidad de justificar mi existencia o mis decisiones ante aquellos que operan desde el prejuicio. En contraste con la palabrería vacía de la maestra Ramírez, que se autodestruyó por su exceso de celo, la concisión de mi padre fue su martillo. Existe un fenómeno residual que me acompaña hasta hoy. El olor a desinfectante institucional, ese aroma químico y penetrante que saturaba la dirección, actúa como un detonante inmediato. Al percibirlo, mi cuerpo no reacciona con pánico, sino con una especie de alerta fría y cerebral, recordándome la atmósfera clínica donde la injusticia se sentía limpia, organizada y eficiente. Es un recordatorio sensorial de que los peores actos de crueldad a menudo se llevan a cabo bajo la luz fluorescente y con el respaldo de un papeleo impecable. Profundizando en la figura de Mateo, la lección no fue solo sobre su ayuda puntual, sino sobre la existencia de una red de solidaridad tácita entre aquellos que viven al margen de la atención social. Me enseñó a valorar la información que viaja por canales invisibles, aquella que nunca llega a los oídos de los privilegiados, y a reconocer la decencia en los gestos silenciosos de quienes no tienen nada que ganar. Este conocimiento me obligó a mirar más allá de la jerarquía visible de cualquier organización, buscando siempre las voces disidentes o las verdades ocultas en los rincones de la periferia. Otro crucial estrato es la forma en que reacciono a la crítica. Si la crítica es constructiva y bien intencionada, la absorbo como un albañil absorbe el plano de un arquitecto. Pero si detecto la más mínima nota de desprecio o superioridad, la descarto automáticamente.
Mi padre me dio la soberanía para decidir qué voces tenían derecho a influir en mi autopercepción. En última instancia, lo que se moldeó fue la arquitectura de mi autodefinición. Ya no me veo como el receptor pasivo del juicio ajeno, sino como el producto de una resistencia activa y calculada. Mi identidad está cimentada en el rechazo de la victimización, eligiendo siempre la posición de arquitecto de mi propia defensa. La resolución del conflicto escolar nos dejó una herencia que se manifestaba en los umbrales cognitivos. Ya no era la pobreza lo que nos definía, sino la claridad moral. Esta experiencia grabó un patrón de conducta que se activa cuando enfrento la maleabilidad ética en el entorno corporativo, donde las verdades a menudo se negocian. Ahora, consideren cómo se aplica esto cuando se encuentran ante una oportunidad profesional que requiere un pequeño, casi imperceptible, compromiso de valores. Mi padre, sin haber estudiado administración, me enseñó la teoría de la inversión no recuperable. No se refería al dinero, sino al tiempo y la energía gastados en mantener una fachada o en encubrir una mentira. La maestra Ramírez perdió su carrera no por la mentira inicial, sino por la inversión exponencial que tuvo que hacer para sostenerla. Por el contrario, la inversión de mi padre fue en la verdad, un activo que no requiere mantenimiento. De forma análoga, he aprendido que cualquier proyecto o relación que exija una inversión constante en la ofuscación está condenado al fracaso y debe ser cortado de raíz, sin importar la ganancia potencial. Otro crucial estrato de este legado es la redefinición del concepto de humildad. Para él no significaba ser pequeño o sumiso, sino poseer un centro de gravedad ético tan bajo que resultaba imposible de derribar. Su figura en esa sala de juicio no era la de un hombre que imploraba piedad, sino la de uno que estaba sólidamente anclado a principios inamovibles. Cuando me enfrento a la arrogancia o al poder desmedido, no busco combatirlo con igual fuerza, sino con esa misma inmovilidad, permitiendo que la propia inercia del adversario se convierta en su debilidad. Es la estrategia del junco frente al roble, doblarse sin romperse, pero siempre volviendo al eje. En contraposición a la superficialidad que impera en la vida moderna, mi matriz de decisión está profundamente influenciada por la necesidad de transparencia radical, no como una virtud, sino como una herramienta táctica. La verdad, al ser expuesta sin adornos, desarma al crítico antes de que pueda formular su ataque. Este principio se manifiesta en cómo gestiono mis equipos. La información, incluso la incómoda, debe circular libremente. Evitar la ocultación elimina los puntos ciegos que la malicia externa podría explotar, replicando la luz implacable que mi padre proyectó sobre el archivo oculto de la maestra. Además, la herencia de mi padre dictó mi relación con el fracaso. No lo vemos como una conclusión, sino como una simple desviación de ruta que requiere una corrección de curso inmediata. Él nunca se lamentó por el tiempo perdido, simplemente redobló el esfuerzo. Esta actitud me inmunizó contra el pánico paralizante que afecta a muchos cuando sus planes iniciales se frustran. Para el hijo del obrero, el fracaso no era una crisis existencial, sino un problema de ingeniería a resolver con las herramientas disponibles. El regalo final y más íntimo fue el entendimiento de la lealtad como un acto de elección diaria, no como una obligación filial. Su defensa de mí no fue por instinto biológico, sino por una decisión consciente de proteger la verdad de nuestro vínculo. Esto me enseñó a valorar las alianzas personales que se mantienen firmes no en los momentos de celebración, sino precisamente cuando el costo de la fidelidad es alto. En el torbellino de la vida adulta, donde las amistades y los negocios pueden ser transaccionales, esta lección es el epicentro de mi paz.
Saber que las pocas personas que mantengo cerca han superado la prueba de la adversidad, al igual que mi padre, superó la prueba de la humillación pública. El impacto de esa época calibró mi sensibilidad hacia la luz. Aprendí a desconfiar de los brillos artificiales y de la iluminación excesiva, prefiriendo la claridad indirecta. La oficina de la directora estaba inundada de una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera estéril y desapasionado. Una estética que mi mente asocia ahora con la apatía moral y la distancia institucional. Por el contrario, la luz en nuestra pequeña casa, siempre tenue y amarilla, proyectaba sombras largas que daban volumen y peso a los pocos objetos que poseíamos, confiriéndoles una importancia casi escultórica. Esta distinción me enseñó que la belleza no reside en la intensidad del foco, sino en la autenticidad de la sombra que proyecta. Ahora, al diseñar espacios o elegir ambientes, busco deliberadamente esa luz granulada que honra el esfuerzo y no deslumbra con la opulencia hueca. Consecuentemente, mi concepto de arraigo sufrió una transformación radical. El hogar dejó de ser un punto geográfico fijo y se convirtió en una unidad de medida, una estructura portátil de afecto y principios. Cuando nos mudamos años después, la transición fue menos traumática para mí que para otros niños. Había internalizado que la seguridad no dependía de las paredes que nos rodeaban, sino de la inquebrantable presencia de mi padre y de la coherencia de nuestras rutinas internas. Esta portabilidad psicológica me ha dotado de una fluidez inusual en la edad adulta, permitiéndome adaptarme a nuevos entornos sin la ansiedad de perder mis cimientos. La verdadera estabilidad, descubrí, se construye internamente, inmune a las turbulencias externas. Sin embargo, esta hiperfocalización en la integridad exigió una renuncia. El precio de operar con la vara de medir de mi padre fue el aislamiento social. La mayoría de las personas evitan la incomodidad de la verdad sin filtrar, prefiriendo la versión edulcorada de la realidad. Aprendí que la integridad, aunque magnética para unos pocos, es repulsiva para la masa que prefiere la ilusión consensuada. Esto me obligó a aceptar la soledad como una condición inherente a la honestidad radical. No es una soledad de tristeza o abandono, sino una soledad de selección, donde el círculo íntimo se reduce a aquellos que pueden sostener la misma carga de autenticidad sin quebrarse o juzgar. Adentrándonos en la gestión de recursos internos, la lección fue aún más precisa y aplicable a la vida moderna. Mi padre no solo administraba el dinero y el tiempo, gestionaba su atención como un recurso finito y precioso. Él jamás desperdició energía mental en escenarios hipotéticos de venganza o en el chismorreo estéril de la obra, ni en rumiar el pasado. Toda su capacidad cognitiva estaba enfocada en la solución práctica, cómo ganar el pan y cómo desmantelar la amenaza. Esta economía de la atención es vital hoy. Me ha permitido desarrollar una inmunidad casi total a las distracciones digitales y a los dramas innecesarios. Ahora, ante cualquier problema, mi primer filtro es: ¿requiere mi energía o es solo ruido que desvía el enfoque? Finalmente, la experiencia me permitió desenterrar una faceta oculta y tierna de mi padre. Años después, encontré en una caja olvidada unos dibujos suyos, bocetos de puentes y estructuras, no técnicos, sino artísticos, realizados con lápiz y con una perspectiva asombrosa. Entendí que detrás de las botas cubiertas de cemento existía un alma que aspiraba a la belleza estructural, a la perfección de la línea y la proporción. Su trabajo no era solo subsistencia, era una forma de arte aplicada, una búsqueda de la simetría y la resistencia en un mundo asimétrico. Esta constatación me reveló que la dignidad de mi padre no solo era moral, sino estética.
la belleza de hacer bien con una pasión silenciosa, aquello que la vida te obligó a hacer, encontrando la nobleza en la tarea más ardua. La memoria de aquel juicio no se archivó únicamente en el córtex cerebral, se incrustó en el tejido muscular, generando una kinestesia de la tensión. Hasta el día de hoy, al enfrentar un escrutinio inesperado, mi mandíbula se tensa con el mismo reflejo automático que vi en mi padre al escuchar la risa venenosa de Ramírez. Es una reacción preverbal, un mecanismo de defensa somático que se activa ante la mera posibilidad de ser juzgado por la apariencia. Este condicionamiento, aunque agotador a veces, me ha dotado de una lectura corporal hiperaguda de los demás, permitiéndome anticipar la hostilidad oculta en los gestos mínimos, aquellos que la gente cree dominar. Además, la gestión del tiempo que mi padre practicaba era un arte de la utilidad brutal. Él no concebía el pasado como un álbum de agravios a hojear, sino como un catálogo de fallas estructurales que no debían repetirse. Esta disciplina me inmunizó contra el desgaste de la rumiación. El rencor se convirtió en un recurso demasiado costoso para ser mantenido. Si un evento no ofrecía una lección práctica o una vía de acción, era desechado. Esta economía de la psique, nacida de la necesidad de sobrevivir, es la herramienta más efectiva que poseo contra la ansiedad paralizante del mundo moderno, una armadura contra el ruido mental que consume a otros. Hay un sonido muy específico que me transporta de vuelta a esa atmósfera institucional, el zumbido constante y sutil de las lámparas fluorescentes viejas, ese ruido eléctrico de fondo en las oficinas públicas. Para mí, ese sonido no es de luz, sino de indiferencia burocrática, el telón de fondo sonoro sobre el que se ejecutan los actos de deshumanización. Ahora, cuando entro en un espacio con esa acústica particular, mi mente se pone en modo de alerta silenciosa, recordándome que la frialdad administrativa es a menudo la incubadora de la injusticia. Esta asociación auditiva es un ancla constante a la realidad de que el conflicto puede surgir de las fuentes más asépticas. Por otra parte, en el complejo tablero de ajedrez corporativo, aprendí a valorar la periferia con una agudeza que excede a mis pares. Cuando surge un conflicto interno o un intento de sabotaje profesional, mi atención se dirige inmediatamente a los observadores silenciosos, a los subalternos o al personal de apoyo que no está involucrado directamente en la lucha por el poder. Ellos son los Mateos de la vida adulta, depositarios de verdades inconvenientes que el poder central ignora por arrogancia o ceguera autoimpuesta. La información más valiosa no fluye por los canales jerárquicos, sino por las grietas laterales del sistema. Otro legado táctico reside en el respeto por la herramienta precisa. Mi padre no tenía herramientas caras, pero las que poseía estaban afiladas y cuidadas con una devoción casi religiosa. Me enseñó que la funcionalidad honesta supera a cualquier ornamento. Esta filosofía se traduce en mi elección de métodos y personas. Busco la eficiencia sin adornos, aquella que cumple su propósito sin necesidad de justificación retórica. La autenticidad se mide en la capacidad de ejecutar, no en la promesa. Ahora, consideren cómo esta lección se aplica cuando se encuentran ante un dilema de lealtad. La lealtad que me inculcó mi padre no era ciega. Era una lealtad a los hechos. Él no me defendió porque yo fuera su hijo, sino porque la verdad estaba de nuestro lado. Esto me permite, en mis relaciones adultas, trazar una línea clara. Mi compromiso es con la verdad compartida, y cualquier alianza que exija que yo ignore la evidencia o participe en el autoengaño está destinada al fracaso. En definitiva,
La batalla de la escuela no fue una cruzada contra una persona, sino la primera lección sobre cómo construir un ecosistema interno tan robusto que ninguna fuerza externa, ni siquiera la burla revestida de autoridad, pudiera penetrarlo. La defensa exitosa contra la maestra Ramírez no clausuró el capítulo del dolor, simplemente lo encapsuló. Mi padre, al ser un hombre de acción y no de confesión, construyó una arquitectura interna para su pena. Él no se permitió el desahogo verbal, optando en su lugar por una hipertrofia del trabajo físico. En lugar de procesar la traición comunitaria y la injusticia social, él la transformó en ladrillos, mezcla y vigas de soporte. Esta sublimación de la angustia en productividad era su forma única y silenciosa de luto. Por lo tanto, el verdadero desafío para mí como hijo fue aprender a leer los planos de esa estructura emocional hermética. Sus sentimientos no se comunicaban a través de exclamaciones o consejos directos, sino mediante la calidad de su presencia o la elocuencia de su ausencia. Si regresaba del trabajo y el olor a tierra y sudor era más intenso de lo normal, yo sabía que la presión había escalado no por lo que decía, sino por la saturación de su aura. A diferencia de la comunicación explícita, que busca la certeza inmediata, la de mi padre exigía una interpretación constante, obligándome a desarrollar una inteligencia emocional basada en la decodificación sutil de los cambios en el ambiente y en sus patrones de movimiento. Otro estrato crucial que tardé décadas en comprender fue la carga que esa defensa silenciosa impuso sobre nuestro vínculo. Al no permitirme compartir el peso de su dolor o la estrategia completa de su defensa, mi padre, paradójicamente, me privó de la oportunidad de ejercer mi propia lealtad activa en ese momento. Me relegó al rol de beneficiario, no de copartícipe en la lucha. En consecuencia, sentí durante años una deuda emocional no monetaria. La sensación punzante de haber presenciado un sacrificio sin haber podido levantar el martillo o el escudo a su lado. Una culpa residual por mi propia impotencia infantil. La humillación pública forzó a mi padre a un retiro emocional casi absoluto. Paradójicamente, cuanto más visible era su pobreza ante la escuela, más invisible se volvía su vida interior. Creó un santuario privado de sentimientos, inaccesible incluso para mí, para proteger la última frontera que le quedaba intacta después de que el mundo había intentado desmantelar su hogar. Entender este refugio interno me enseñó que la vulnerabilidad, para algunos hombres criados en la adversidad, debe ser custodiada con una ferocidad inmensa, no solo por miedo al enemigo externo, sino por el terror a la desintegración interna que podría paralizar la provisión. Asimismo, la elección de mi padre al exponer la verdad, en lugar de buscar la destrucción personal de la maestra, reveló una sofisticación moral que trascendía la simple venganza. Él no buscó la retaliación, que habría sido un acto emocionalmente satisfactorio pero moralmente contaminante. Buscó la restauración del orden y la validación legal y ética de su inocencia. En definitiva, su legado no fue la anécdota de cómo un humilde constructor derribó a una maestra cruel. Fue el manual práctico sobre cómo se ejerce el poder ético, utilizando la verdad no como arma destructiva para pulverizar al adversario, sino como bisturí para cortar la mentira y sanar la estructura social dañada por el prejuicio. Esta distinción fundamental entre la búsqueda de justicia y el deseo de desquite es el pilar sobre el que hoy construyo mi propia moralidad. Ahora, consideren cómo esta lección se aplica cuando deben elegir entre la satisfacción inmediata de la represalia o el largo plazo de la verdad innegable. Además de la gestión estoica del agravio, mi padre me legó un escepticismo profundo hacia la actuación emocional.
Él no era un hombre que necesitara gesticular su dolor o dramatizar su esfuerzo para validarlo. Esta ausencia de teatralidad me enseñó a desconfiar de quienes utilizan la indignación pública o la lástima como herramientas de negociación. La lección fue clara. La sustancia de un hombre se encuentra en el muro de carga, no en la fachada recién pintada. Ahora, al evaluar a cualquier persona, mi mente ignora automáticamente el ruido de la autopromoción, buscando en cambio la consistencia invisible, aquella que sostiene el peso cuando nadie está mirando. De forma complementaria, la exposición forzosa de nuestra vida privada generó en mí un mecanismo de control sobre los puntos de acceso a mi vulnerabilidad. Aprendí a establecer un proceso de verificación interno riguroso antes de permitir que una nueva persona cruzara el umbral de mi confianza íntima. No es una barrera de cinismo, sino un filtro de protección calibrado por el trauma. Si alguien busca intimidad emocional de manera demasiado rápida o intensa, se activa una alarma silenciosa porque sé que la prisa en las relaciones a menudo precede a la explotación o al juicio. La verdadera cercanía, como el fraguado del concreto, requiere tiempo, paciencia y una resistencia probada a la intemperie. Por otro lado, la geometría de la confianza, un concepto que mi padre ilustró con su oficio, se convirtió en mi plomada moral. En la construcción, una estructura solo es viable si es perfectamente vertical y horizontal. La desviación de 1 milímetro puede causar el colapso. Aplicado a la ética, esto significa que la integridad no admite grados. Mi padre no podía permitirse ser casi honesto en su defensa. La verdad debía ser absoluta. Esto me inculcó una aversión instintiva a la ambigüedad moral, obligándome a buscar la línea recta en cualquier dilema, sin importar cuán incómodo fuera el camino. Ahora, consideren cómo esta disciplina se aplica cuando enfrentan la presión de la conformidad social. La capacidad de mi padre para sostener su verdad frente al ridículo colectivo me liberó de la tiranía del consenso. Él me enseñó que la validación más importante es la que proviene del espejo. Por ende, cuando las tendencias o las modas éticas dictan un comportamiento que contradice mi centro, puedo rechazarlo sin vacilación, apoyado en la certeza de que la aprobación externa es tan efímera como la espuma. Otro crucial estrato de este legado fue la revaloración del sonido. No el zumbido institucional, sino el sonido limpio y seco de un martillo golpeando un clavo con precisión, o el roce de la llana distribuyendo la mezcla uniformemente. Ese sonido era la banda sonora de la integridad, el testimonio audible de un trabajo bien ejecutado, desprovisto de queja o jactancia. Hoy busco ese eco en mi propio trabajo, la satisfacción tranquila que acompaña a la finalización impecable de una tarea, una resonancia interna que no necesita ser amplificada por el reconocimiento externo. Es la diferencia entre hacer algo para que otros lo vean y hacerlo bien porque es el único estándar aceptable. Finalmente, esta experiencia me proporcionó un blindaje psicológico contra el pánico financiero. Aunque crecimos en la escasez, nunca hubo caos. Mi padre operaba con una previsión casi militar, un reconocimiento constante de las limitaciones que eliminaba el elemento sorpresa. La lección no fue sobre la acumulación, sino sobre la gestión de la carencia. Al entender que el peor escenario posible, la amenaza de separación, ya había sido enfrentado y superado, las crisis económicas menores de la vida adulta se perciben simplemente como problemas logísticos, no como amenazas existenciales. Esta perspectiva me permite mantener la cabeza fría y el enfoque práctico, heredando no solo su dignidad, sino su inquebrantable capacidad de planificación bajo fuego. La topografía emocional de aquella época dejó una impronta indeleble en mi orientación espacial. Las calles que llevaban a la escuela, antes simples rutas utilitarias, se transformaron en un diagrama de riesgo.
El cruce específico donde mi padre me dejaba ya no era un punto de partida, sino el inicio de una zona de alta tensión. De manera notable, esta cartografía interna me acompaña aún hoy en día. Mi cerebro mapea inconscientemente cualquier edificio administrativo o corporativo, identificando las salidas de emergencia y los puntos ciegos, no por miedo a un ataque físico, sino por la necesidad de anticipar la ruta de escape ante el colapso de la equidad. Este hábito mental me permite operar en entornos desconocidos con una anticipación táctica que la mayoría de la gente que creció sin esa amenaza simplemente no posee. Aunado a esto, la escasez impuesta por la situación nos legó una aversión instintiva a la obsolescencia programada. No se trata meramente de ser ahorrativo en la edad adulta, sino de una profunda desconfianza hacia los materiales diseñados para fallar. Recuerdo la minuciosidad con que mi padre reparaba cada objeto con pegamentos y parches, no por falta de dinero para reemplazarlo en el momento, sino por un respeto casi filosófico por la materia prima y su potencial de durabilidad. Por consiguiente, mis hábitos de consumo son radicalmente opuestos a la cultura del usar y tirar. Cada compra se somete a una prueba mental de longevidad, valorando el costo real dividido por la vida útil, un cálculo de ingeniería doméstica que la mayoría de la gente ignora por completo. Si un objeto no puede ser mantenido o reparado, carece de dignidad en mi escala de valores. Por añadidura, la lucha en la oficina de la directora cristalizó el concepto de la voz ganada. Observé que la maestra Ramírez ejercía su opinión como un derecho de nacimiento, una prerrogativa de su estatus social. Mi padre, en cambio, tuvo que merecer cada sílaba que pronunciaba, respaldándola con pruebas irrefutables y documentación. Ahora piensen en esto. ¿Cuántas veces en su vida han sentido la presión de hablar cuando aún no poseen la evidencia completa para sostener su argumento? Yo aprendí que el silencio es una herramienta de acumulación. Solo se rompe cuando la munición fáctica es tan densa que resulta imposible de ignorar. De igual modo, la ausencia de humor ligero en mi padre durante ese periodo crucial me enseñó la gravedad de las apuestas. Su seriedad no era tristeza, sino el reconocimiento implacable de la seriedad de la vida cuando se carece de red de seguridad. Él no usaba la ironía o la burla como defensa, porque sabía que la ligereza podía desdibujar la amenaza real que pendía sobre nuestra familia. A diferencia de la tendencia moderna a trivializar los conflictos mediante el sarcasmo, yo entendí que hay momentos en los que la única respuesta honorable es la solemnidad, un respeto por la magnitud de la injusticia que no permite distracciones cómicas. La risa, para mi padre, se reservaba para la celebración, no para el camuflaje. Finalmente, la dimensión del riesgo se alteró completamente. El peligro para nosotros no fue el asalto violento o la catástrofe súbita, sino la erosión lenta y metódica de nuestra existencia por medio de formularios, reportes y plazos. En contraste con el drama fílmico, la batalla real se libró en la lentitud exasperante de los procesos administrativos. Mi padre me enseñó a no temer a la explosión, sino al goteo constante de la burocracia malintencionada, la cual, si no se atiende con la misma constancia, puede vaciar un depósito de recursos emocionales más rápido que cualquier catástrofe. Esta es la forma más insidiosa de la injusticia, aquella que te obliga a gastar tus recursos vitales en la simple defensa de tu derecho a existir. La enseñanza que trascendió la documentación y el silencio se manifestó en el lenguaje táctil. Mi padre, al trabajar con materiales primarios, me inculcó la habilidad de leer la honestidad a través de la textura. El cemento fresco, la madera sin tratar, el acero frío, cada material poseía una verdad física innegable. La mentira de la maestra Ramírez, en cambio, era resbaladiza y pulida,
como el papel satinado de un informe falso. Esta distinción sensorial me ha vuelto hipersensible a lo artificial en la edad adulta. Busco la fricción, el grano real de las cosas y las personas. Si una interacción se siente demasiado tersa, demasiado fácil o carente de resistencia, mi instinto me alerta de una falta de solidez estructural, un defecto de diseño ético. A pesar de ello, esta herencia no se limitó a la crítica de lo externo, se enfocó en la construcción de la identidad interna. Mi padre jamás nos permitió adoptar la postura de la víctima. La humillación no fue un destino, fue un catalizador. Él convirtió el agravio en una orden de trabajo. Esta redefinición del sufrimiento como un punto de partida para la acción, en lugar de un punto final para la lamentación, me liberó de la parálisis del resentimiento. Por ende, cuando enfrento un revés profesional o personal, mi primera reacción no es preguntar ¿por qué a mí?, sino ¿qué acción inmediata requiere esta nueva realidad? Es la adopción de una identidad activa, donde la dignidad se prueba en la capacidad de respuesta, no en la queja. Más aún, la ausencia de una catarsis emocional completa en mi padre, ese silencio que él mantuvo incluso después de la victoria, me obligó a construir mi propia planta de procesamiento emocional. No había un momento para llorar juntos y sanar con palabras. Tuve que aprender a metabolizar la injusticia por mí mismo, transformando el dolor residual en una reserva de fuerza. Esta autonomía psicológica me inmunizó contra la dependencia de la validación externa para mi bienestar. El verdadero cierre no provino de una disculpa o de un reconocimiento público, sino de la certeza interna de que la batalla se había librado con honor. En contraposición a esto, el legado de la maestra Ramírez, irónicamente, se convirtió en una herramienta de autoevaluación. La voz condescendiente de la maestra no desapareció por completo, se internalizó, convirtiéndose en el crítico más feroz de mis propios esfuerzos. El desafío no era vencer a la maestra en el pasado, sino silenciar a la Ramírez interna, que, incluso hoy, me susurra que mis logros son insuficientes porque provienen de orígenes humildes. Aprender a desmantelar esa voz, a refutar sus juicios con la evidencia de mi trabajo y mi decencia, es la batalla constante que define mi madurez. Suma a esto la filosofía de la reparación, llevada más allá de los objetos. Mi padre reparaba fisuras en muros. Yo aprendí a aplicar esa metodología a las relaciones rotas o a los sistemas fallidos. En lugar de desechar, primero busco el punto de estrés, la grieta de la deshonestidad o la incomprensión, e intento reforzar la estructura con la mezcla correcta de franqueza y paciencia. No se trata de mantener unido lo imposible, sino de honrar la posibilidad de la reconstrucción cuando existe una base de buena fe. Por consiguiente, la lección sobre la verdad se amplió para incluir su costo social. Mi padre descubrió que exponer la verdad de la maestra Ramírez tenía un precio. Nos convertía en parias temporales, en los que habían causado problemas. Esto me enseñó que la verdad no siempre es bienvenida y que a menudo perturba la comodidad de la mayoría. Ahora, al elegir la honestidad radical, lo hago con la plena conciencia de que estoy optando por la integridad a expensas de la popularidad. Ahora, consideren como esta disposición a ser el disruptor, el que señala la fisura estructural, se convierte en la única forma de liderazgo sostenible en un mundo que prefiere la ilusión de la estabilidad. Por otro lado, la victoria de mi padre se cimentó en una red de apoyo que él había construido involuntariamente. No me refiero a amistades de fin de semana o compadrazgos sociales, sino al capital forjado con aquellos que la maestra Ramírez consideraba irrelevantes. La directora y el conserje no lo ayudaron por lástima, sino por el crédito moral
que él había acumulado con años de puntualidad y honestidad en los pequeños tratos, como reparar una cerradura sin cobrar extra o devolver una herramienta olvidada. Este fenómeno me enseñó que la verdadera riqueza reside en la solidez de las conexiones transversales, aquellas que no se registran en los balances bancarios, sino en la memoria de la decencia de la gente común. Consecuentemente, el incidente me otorgó una inmunidad casi total a la adulación. Habiendo visto cómo la crueldad se disfrazaba de preocupación institucional, mi mente adulta filtra automáticamente el exceso de elogio, tratándolo como ruido blanco. Si alguien me prodiga alabanzas desmedidas por mi origen o mi esfuerzo, mi sistema de alerta se activa, buscando el precio oculto o la manipulación subyacente. Aprendí de mi padre que la única validación que importa es aquella que se gana en la oscuridad, lejos del escenario, y que la búsqueda de la aprobación es una debilidad explotable. Ahora, consideren cómo esta desconfianza hacia el halago fácil puede simplificar radicalmente sus decisiones de vida, eliminando la necesidad de complacer a críticos vacíos. Además, la forma en que mi cerebro almacena el recuerdo de ese día no es una línea narrativa fluida, sino una constelación de puntos de presión emocional. Son fragmentos de alta intensidad que se activan como códigos de error en mi sistema de toma de decisiones. Cuando enfrento una disyuntiva ética compleja, esos fragmentos se superponen al presente, permitiéndome simular el resultado de la vergüenza sin tener que revivirla completamente. Esto confiere una velocidad inusual a mi juicio moral, un atajo cognitivo que evita el análisis lento. Si la decisión huele remotamente a la atmósfera de aquella oficina, es descartada inmediatamente. Por lo tanto, el rol de niño humillado me condenó o me privilegió a convertirme en un analista permanente de las dinámicas sociales. Ya no puedo simplemente participar en un grupo. Debo observar desde la periferia las microagresiones y los juegos de poder que la mayoría ignora por comodidad o ignorancia. Es como tener un sexto sentido para las corrientes subterráneas de la envidia y el prejuicio. Esta perspectiva de observador perpetuo, aunque aísla en el sentido superficial, es invaluable. Me permite identificar rápidamente a los verdaderos actores de una situación y a aquellos que son meros títeres de las expectativas ajenas. Una habilidad crucial para desentrañar las intenciones ocultas en cualquier entorno competitivo o familiar. A mayor abundamiento, la amenaza de la intervención estatal, aunque fallida, dejó una huella positiva, una profunda conciencia cívica y legal. Mi padre, obligado a defenderse con documentos y reglamentos, me enseñó que la ley no es solo una herramienta de opresión, sino la última frontera de defensa para el desposeído. Esta experiencia me impulsa, en la adultez, a entender mis derechos y a participar activamente en procesos que protejan las estructuras de equidad comunitaria. El terror infantil, a ser desmantelado por la burocracia, se transformó en una motivación para dominar las reglas del juego, asegurando que el conocimiento legal no sea un privilegio exclusivo de aquellos que pueden pagar por él. En esencia, el pánico a la pérdida se convirtió en el motor de mi compromiso con la vigilancia social y la justicia. Mi padre nunca concibió el descanso como una prerrogativa, sino como un privilegio que debía ser conquistado con la extenuación. Esta perspectiva me grabó a fuego una extraña métrica de valía personal. La fatiga no se interpreta como un síntoma de debilidad, sino como la prueba irrefutable de que el día fue invertido con una utilidad tangible. Hoy, cuando me concedo un momento de ocio, lo hago con una conciencia casi reverente de que ese tiempo debe estar sólidamente respaldado por un esfuerzo productivo, manteniendo una especie de contabilidad interna del agotamiento.
Esta disciplina contrasta vigorosamente con la cultura del burnout como insignia de honor. Para mí, la fatiga es, en esencia, la firma física de la dignidad. La verdadera trascendencia de aquella victoria no radicó en la simple derrota de la maestra, sino en la capacidad estratégica de mi padre para reubicar el campo de batalla. Él se negó a aceptar las condiciones impuestas por la ofensa emocional. En lugar de eso, trasladó el juego de la arena de la vergüenza social a la mesa fría de las pruebas documentales. Esta maniobra maestra se traduce en mi vida profesional. El éxito no es meramente alcanzar un objetivo, sino la habilidad para establecer las reglas y los parámetros definitorios de la competencia. Ahora, consideren cómo se aplica esto cuando se encuentran obligados a negociar en un terreno que inherentemente los desfavorece. La estrategia más efectiva no es luchar con mayor vehemencia en sus términos, sino desplazar la métrica de valor a un área donde sus fortalezas sean, por diseño, inexpugnables. La carpeta que mi padre desenterró no fue solo una pieza de evidencia. Constituyó una epifanía sobre el poder de la memoria, tanto institucional como personal. Aprendí a catalogar cada interacción significativa no como un evento transitorio, sino como un elemento de archivo que podría volverse crucial en un futuro impredecible. A diferencia de la mayoría de las personas que confían ciegamente en la memoria subjetiva, yo mantengo un rigor casi forense en la documentación de acuerdos, desacuerdos y promesas. Esta práctica no es un mero reflejo de desconfianza, sino una forma activa de honrar la verdad objetiva. Es un blindaje permanente contra la manipulación narrativa y la reescritura histórica, asegurando que los hechos permanezcan fijos como pilares de concreto. La experiencia agudizó mi sentido del olfato para detectar la autenticidad emocional. El aroma a tierra y sudor de mi padre era, paradójicamente, un olor de confianza y trabajo honesto. El perfume excesivo y ácido de la maestra, un camuflaje. Por consiguiente, desarrollo una aversión inmediata a los entornos que intentan enmascarar su realidad intrínseca con fragancias artificiales o con sabores hiperprocesados. Es un mecanismo de rechazo a la falsedad que se extiende incluso a la esfera sensorial. Prefiero la sencillez cruda y honesta de un ingrediente humilde a la complejidad engañosa de un plato sobrecargado de aditivos. Mi padre fue inicialmente reactivo al incidente, pero la amenaza de la denuncia lo transformó en un agente proactivo. De ahí que mi enfoque hacia cualquier sistema complejo, ya sea legal, financiero o gubernamental, no es el de la obediencia pasiva, sino el de la anticipación preventiva. No espero a que el sistema me exija un documento o un cumplimiento. Me aseguro de presentarlo o cumplirlo antes de que se formule la solicitud. Este es un juego de ajedrez, donde el objetivo es anular la jugada del adversario antes de que pueda ser ejecutada. Una disciplina constante de mantenerse siempre 2 pasos por delante de la burocracia, la cual opera, por definición, con lentitud y despersonalización. Esta proactividad es la única forma de neutralizar un sistema diseñado para favorecer a aquellos que no necesitan demostrar su valía. La herencia de mi padre se manifestó sobre todo en la profunda incomodidad que siento ante la estabilidad inmerecida. La tranquilidad del éxito, para mí, siempre lleva un matiz de sospecha, una alarma interna que me obliga a cuestionar si el margen de seguridad que disfruto fue construido sobre la negligencia de otros. No se trata de masoquismo, sino de una vigilancia ética. El confort excesivo es, a menudo, el primer síntoma de una ceguera moral autoimpuesta. De hecho, mi padre nos enseñó a desconfiar de los entornos que no exigen esfuerzo visible,
porque la verdadera solidez siempre deja rastros de sudor y sacrificio. El trauma dejó en mi mente una especie de geolocalización del prejuicio. Cuando entro en espacios de poder, como grandes vestíbulos o salas de consejo, mi percepción no se enfoca en la decoración, sino en la calidad del acceso y la visibilidad de los servicios. Mi ojo busca automáticamente la dignidad del personal de limpieza o de seguridad. En contraste con la visión ingenua, el espacio público nunca es neutral. Es un escenario donde se reproducen las jerarquías sociales. Por consiguiente, me muevo en estos entornos con una conciencia dual, la del participante y la del observador que busca las grietas en la armadura social. La victoria de mi padre no fue solo un triunfo de la verdad, sino de la humildad intelectual. Él no pretendió saber de leyes, simplemente aplicó la lógica estructural de su oficio a la documentación legal. Por lo tanto, mi aproximación al conocimiento es utilitaria y desprovista de vanidad académica. No busco el título o la certificación para adornar, sino para adquirir la herramienta precisa que me permita desmontar la próxima injusticia. Ahora, consideren cómo esta humildad operativa redefine su propia curva de aprendizaje. No se trata de acumular información, sino de dominar la palanca exacta que mueve el peso del argumento. La vergüenza que sentí en la escuela se transformó con el tiempo en un motor de acción social. No puedo permanecer indiferente ante la humillación ajena, especialmente cuando se disfraza de corrección o procedimiento. A diferencia de la mayoría, mi empatía no es pasiva. Es una reacción instintiva a intervenir, a prestar la voz que mi padre no tuvo el lujo de usar sin un costo enorme. Este impulso se manifiesta en una defensa activa de los invisibles, un compromiso a utilizar mi posición actual para desafiar los sistemas que replican el desprecio que sufrimos. La soledad que mi padre abrazó como estrategia de supervivencia se convirtió en mi recurso de regeneración. Para mí, la soledad no es la ausencia de compañía, sino el laboratorio donde afilo mis herramientas y calibro mi brújula moral, lejos de las presiones externas. En efecto, es un acto de autocustodia, asegurando que mi centro ético no se contamine con las negociaciones y los compromisos del mundo exterior. Esta práctica es vital. Es el momento de la verdad, donde el adulto se evalúa sin el juicio silencioso del niño temeroso. Finalmente, la amenaza de perder mi tutela redefinió mi relación con el tiempo. Las fechas límite no son meros plazos, son promesas morales. El incumplimiento, para mí, lleva el peso de la irresponsabilidad que la maestra Ramírez intentó atribuir a mi padre. Consiguientemente, la puntualidad y la entrega no son cortesías, sino actos de absoluta integridad, una demostración constante de que la palabra dada es el contrato más sagrado. Esta disciplina, que podría parecer rigidez, es en realidad la máxima expresión de libertad, pues al cumplir mis obligaciones de manera impecable, me hago inexpugnable ante la crítica y el ataque, honrando así la lección fundamental de aquel día. La experiencia modificó mi umbral auditivo ante la autoridad de manera irreversible. No se trataba de los decibelios, sino de la frecuencia baja y monótona de las voces que se saben irrefutables. Aquellas que hablan sin elevar el tono, usando el poder del aire acondicionado y el aislamiento acústico para sofocar cualquier disidencia. Esa cadencia me provoca una respuesta física inmediata. El oído interno se prepara para filtrar la arrogancia. Por consiguiente, esta hiperalerta dicta cómo interactúo en reuniones cruciales, priorizando el contenido de las voces de baja frecuencia, a menudo las más peligrosas por su serenidad calculada, sobre la ansiedad aguda y notoria de aquellos que genuinamente están preocupados.
La lección de la precariedad no me enseñó solo a ser frugal, sino a conceptualizar el capital líquido como una distancia de seguridad frente al arbitrio institucional. No busco acumular para el placer o la ostentación, sino para mantener un colchón financiero que me permita comprar tiempo y evitar la obligación de aceptar términos laborales o contractuales desfavorables. La verdadera riqueza, la que mi padre nunca pudo permitirse, es la capacidad de decir no a una injusticia sin consecuencias catastróficas para la subsistencia. Asimismo, esta distancia asegura que mi dignidad no esté sujeta a la aprobación de un empleador oportunista o un burócrata con prejuicios. Al crecer, entendí que mi padre me había hipotecado su propia paz para asegurar mi futuro. Esta deuda emocional no se paga con dinero, sino con la reorientación de mi propia energía protectora. Se manifiesta en mi rol como mentor o defensor de otros jóvenes que provienen de contextos similares, aquellos que están a punto de ser aplastados por la misma maquinaria social. No busco la gratitud, sino el simple acto de romper la cadena de la injusticia silenciosa. Además, es un acto de simetría. Así como él me protegió de la exposición, yo busco crear plataformas donde otros puedan exponerse, pero con el blindaje y las herramientas de conocimiento que a él le faltaron en su momento. La maestra Ramírez nunca miró a mi padre a los ojos, y su apretón de manos, si lo hubiera habido, habría sido un gesto vacío. Esta observación me enseñó a medir la autenticidad en el contacto físico. El apretón de manos de mi padre, firme y calloso, era un contrato de honestidad forjado en el esfuerzo. Contrariamente, en el mundo profesional, he aprendido a identificar la falsedad en la mano que se ofrece con una rigidez superficial o una suavidad excesiva. Ambas señales de una desconexión entre la intención y el ser. La mirada, que mi padre evitó por la vergüenza impuesta, ahora la sostengo con una intensidad que desarma, exigiendo una reciprocidad que valide mi presencia y mi derecho a estar en ese espacio. El incidente no fue solo un conflicto personal entre un padre y una maestra, fue una microrepresentación de la falla estructural del Estado social. La escuela, el organismo de bienestar, la dirección, todos operaban bajo un sesgo sistémico que penalizaba la pobreza como si fuera una elección moral. Consiguientemente, mi participación cívica no se basa en ideologías grandilocuentes, sino en la obsesión por desmantelar los pequeños reglamentos y las políticas internas que, de manera silenciosa, replican la humillación. Ahora, consideren cómo la lucha contra un individuo se transforma en una obligación de reparar el sistema que lo engendró, enfocándose en las leyes que permiten que el prejuicio se institucionalice. Incluso el sabor de la comida cambió tras la confrontación. El estofado de lentejas de mi padre, siempre nutritivo, adquirió después de la victoria un sabor a resistencia humilde, no a simple sustento. Cuando pruebo sabores artificiales o excesivamente complejos en la edad adulta, mi paladar rechaza esa falta de autenticidad. Es la lección del gusto aplicada a la vida. La nutrición real reside en los ingredientes simples, honestos y sin pretensiones, aquellos que no necesitan disfrazar su origen para ser aceptados como valiosos. Esta preferencia por la pureza de la fuente es un eco constante de la decencia que mi padre defendió. La herencia de mi padre se manifestó en la sacralización del esfuerzo físico. No solo trabajaba, purificaba el caos del mundo a través de la imposición de la forma. Sus manos, más que herramientas, eran los instrumentos de un ritual diario, donde el desorden de la tierra se convertía en una pared vertical y segura.
Esta devoción a la tarea, desprovista de queja o de necesidad de reconocimiento, me enseñó que la verdadera ética no se predica en púlpitos, sino que se ejecuta en la precisión innegociable de la línea de plomada. El acto de construir para otros, sabiendo que uno mismo vivía en una estructura provisional, era su forma silenciosa de afirmar un orden moral superior. Construyendo sobre esto, sin embargo, la lección más difícil de asimilar fue la absoluta negación de la autocompasión. Jamás lo escuché culpar a la suerte, al sistema o a la injusticia por su posición. Los contratiempos no eran tragedias personales destinadas a la lamentación, sino datos de entrada que requerían una nueva estrategia de ingeniería. Esta filosofía desmanteló en mí cualquier tendencia a la victimización, reemplazándola por una implacable autorresponsabilidad. Consiguientemente, cuando enfrento un revés, mi mente no busca un chivo expiatorio que asumir la culpa, sino la variable que no fue controlada o la falla en la planificación que debe ser subsanada de inmediato. Otro estrato crucial que se desarrolló como consecuencia de la vigilancia constante fue la hipertrofia de mi capacidad para leer las microexpresiones faciales. Al crecer bajo el escrutinio de la maestra Ramírez, que ocultaba su desprecio con una sonrisa profesionalmente forzada, aprendí que la verdad reside en el parpadeo fugaz, en la tensión alrededor de la boca o en la dilatación momentánea de las pupilas. Mi memoria no solo archiva eventos, sino que cataloga los patrones de disonancia entre el gesto que se presenta y la emoción que se intenta contener. Ahora, consideren cómo esta habilidad involuntaria, nacida de la necesidad de anticipar el juicio, les permite discernir en una negociación profesional la fisura entre la oferta verbal y la intención real de quien tienen enfrente. Es un detector de mentiras biológico calibrado por la supervivencia. Paradójicamente, la amenaza de perderlo todo agudizó en mi padre la conciencia sobre el tiempo robado. Cada minuto que tuvo que dedicar a defenderse de la escuela fue un minuto sustraído a nuestro vínculo o a su descanso vital. Esto hizo que los pocos momentos de ocio que nos permitía fueran sagrados y absolutamente presentes. No eran pausas para recuperar fuerzas de manera pasiva, sino inversiones activas en la humanidad. Por ello, mi relación adulta con el descanso es de profunda valoración. No es un lujo que se desperdicia, sino un recurso ganado con esfuerzo que debe ser utilizado conscientemente para nutrir el espíritu, no solo el cuerpo. Entendí que el tiempo que se pasa en paz es la prueba definitiva de la victoria. Finalmente, la invasión de la asistente social a nuestra casa estableció una regla férrea sobre los límites personales. Mi padre, al defender la dignidad del espacio, me enseñó que la casa, por humilde que fuera, era la extensión física y moral de nuestro ser. En consecuencia, desarrollé una aversión instintiva a la intrusión no solicitada, ya sea física, emocional o digital. El respeto por el espacio ajeno y la defensa implacable del propio se convirtieron en el código de honor que rige mis relaciones más íntimas. Esta lección es fundamental para entender que la dignidad comienza justo en la frontera que uno mismo dibuja y se niega a permitir que otros crucen sin permiso. La fortaleza no solo se construye hacia afuera, sino en la demarcación precisa de lo que es inviolable, creando un perímetro ético que, una vez establecido, no se negocia. Al recoger los múltiples hilos de esta travesía, se revela una verdad que trasciende la anécdota singular de aquella mañana. Lo que inicialmente se presentó como un incidente aislado de desprecio, operó en realidad como un crisol forzado, fundiendo la vergüenza infantil con la disciplina adulta. La alquimia silenciosa que se gestó en el interior del niño no buscaba la venganza momentánea, sino la construcción de una estructura interna capaz de soportar embates futuros de mayor magnitud.
La experiencia nos obligó a desmantelar la ilusión de que la rectitud moral se protege por sí misma, enseñándonos que la dignidad para el desposeído debe ser activamente defendida con la herramienta más fría y afilada, la verdad documentada. La quietud táctica que mi padre exhibió ante el fragor de la acusación se convirtió en el cimiento de una filosofía de vida. Entendimos que el ruido, la indignación vocalizada sin respaldo, es el privilegio de quienes no tienen nada que perder. Para nosotros, la única moneda de cambio era la precisión innegociable de los hechos. Esta economía de la palabra, donde cada sílaba se respaldaba con evidencia irrefutable, demostró que la verdadera fuerza no reside en la grandilocuencia, sino en la solidez de lo que se puede verificar. La paciencia se reveló no como resignación, sino como la capacidad estratégica de permitir que el adversario agotara sus recursos en la mentira, creando así el momento óptimo para la exposición. Bajo esta óptica, la seguridad dejó de medirse por el grosor de las paredes o el saldo bancario. Se redefinió como la soberanía inexpugnable sobre la propia narrativa. El hogar se transformó en una unidad portátil de dignidad, capaz de resistir el escrutinio porque sus cimientos eran éticos, no materiales. La carencia externa nos obligó a descubrir un capital interno inagotable, la convicción de que la valía personal es una posesión intransferible, inmune al juicio de terceros o a la manipulación administrativa. La lección se grabó en la médula. La única armadura efectiva contra el prejuicio es el rigor con que se construye la propia vida, ladrillo a ladrillo, sin fisuras en la honestidad. La hipervigilancia, nacida del miedo a ser sorprendido nuevamente por la malicia disfrazada, se transmutó en una herramienta para la autenticidad radical. El rechazo instintivo a lo superficial y a lo artificial, el brillo sin sustancia, se consolidó como el filtro primario de mi existencia. Esto implicó una ruptura con las dinámicas sociales basadas en la fachada, abrazando la soledad necesaria que acompaña a la fidelidad a los propios principios. El costo de esta honestidad, sin concesiones, se pagó con la renuncia a la aprobación fácil, pero se compensó con la certeza de operar desde una base inmaculada. La fragilidad expuesta se convirtió en la fuente de una resiliencia que ya no necesita probar su valía ante nadie, sino ante el exigente estándar de la propia conciencia. Al reflexionar sobre esta trayectoria, queda claro que la cicatriz de aquella mañana no es una marca de victimización, sino un compás moral. La experiencia nos enseñó que el proceso de ascensión no es lineal, sino una serie de decisiones estratégicas que priorizan la paz interna sobre la victoria externa. Es la culminación de un aprendizaje donde el miedo se convierte en previsión y la injusticia en un manual de resistencia. La historia no concluye con el fin de un conflicto, sino con el inicio de una vida forjada bajo un estándar de integridad que no acepta negociaciones. Hemos llegado al punto donde la suma de las lecciones nos exige un último acto de comprensión, un cierre que honre el silencio y la fuerza de aquel hombre. La verdad, una vez desenterrada, no solo libera, transforma al que la porta en el arquitecto inmutable de su destino. La humillación de aquella mañana no fue el final de nuestra historia, sino el crisol donde la vergüenza se fundió para dar paso a la invulnerabilidad. Lo que mi padre me entregó no fue una lección sobre cómo evitar el dolor, sino sobre cómo metabolizarlo, transformando la ofensa en una disciplina silenciosa. Él, con sus manos rudas y su mirada fija en el horizonte de la verdad, me enseñó que la dignidad no es un atributo que se ruega o se espera, sino una posición que se defiende con rigor documental y una inquebrantable solidez moral. El silencio que mantuvimos no era vacío,
sino una cámara de resonancia donde la verdad, sin la distorsión del grito, adquiría una densidad innegable. El verdadero legado de aquella contienda no fue la derrota de la maestra, sino la redefinición de la riqueza. Comprendí que la pobreza puede despojarte de bienes materiales, de oportunidades inmediatas e incluso de la cortesía social, pero jamás podrá arrebatarte la soberanía sobre tu propio carácter. La libertad más preciada que se puede conquistar es aquella que te permite operar al margen de la necesidad de aprobación ajena. Mi padre, al negarse a ser definido por el juicio de una persona con prejuicios, me otorgó la licencia para ser el único arquitecto de mi valía. De este modo, la fragilidad de nuestra existencia se convirtió en la fuente de una resiliencia que ya no necesita probar su valía ante el mundo, sino ante la plomada inmutable de la propia conciencia. La cicatriz de aquel día no es una marca de victimización, sino un compás ético. Me obliga a la hipervigilancia constante, no por paranoia, sino por la obligación de proteger el santuario interno que él tanto luchó por preservar. El hijo del constructor aprendió que la integridad es el único material de construcción que garantiza que, sin importar cuán violenta sea la tormenta o cuán insidiosa la burocracia, la estructura se mantendrá erguida. La práctica de la decencia, entonces, se convierte en un acto de resistencia diaria, una elección activa de rechazar la comodidad de la mentira y enfrentar la incomodidad de la verdad. El eco de sus pasos con aquellas botas gastadas resuena aún en mi vida, recordándome que el camino más honorable es a menudo el más arduo y el menos visible. La liberación psicológica que experimenté fue la capacidad de llevar esa memoria sin que me pese, transformándola en el combustible que impulsa mi compromiso con la equidad y la transparencia. La verdadera práctica de la dignidad comienza ahora, en cada decisión que prioriza la rectitud sobre la ganancia inmediata y en la firmeza con la que elegimos sostener la mirada ante cualquier forma de injusticia. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete para no perder las próximas. Gracias por estar aquí.